yo creo que fui una niña bastante normal que leyó los primeros libros en la escuela. Soy francesa, por lo tanto me eduqué allí en Francia y hay una bondad de la escuela francesa es que nos dan muy temprano, desde la primaria, a leer y a aprender de memoria poesías no hechas para niños, sino poesía. Entonces nos teníamos que aprender poemas de Baudelaire, de Rimbaud, de Supervielle. Y yo creo que de allí viene tal vez mi gusto por la poesía, pero no consciente. Y después ya sola, bastante más tarde en la secundaria, al final de la secundaria, empecé a leer no los libros que nos recomendaban o nos obligaban a leer en la escuela, en el liceo, sino ya libros fuera de, digamos, del cursus académico. Y yo creo que es bueno leer cualquier cosa. Lo que hay que aprender es terminar por primera vez un libro, leer un libro entero y uno se siente heroico, glorioso al final y ese es un buen ejercicio. Me fascinaban a mí las novelas policíacas de Agatha Christie. ¿No? Yo creo que empecé allí mis primeros libros enteros al leer. Claro, el suspenso ayudaba mucho, pero como también en el liceo seguíamos pues unos, ¿qué iba a decir? Teníamos un programa, esa es la palabra que buscaba. En la escuela teníamos un programa de todos los clásicos franceses y me acuerdo muy bien de el año en que leímos El rojo y el negro de Stendhal. Ese fue una novela que, muy a pesar mío y para mi sorpresa, me tuvo con el aliento corto cada vez que se cerraba el libro y lo empezaba, tenía ansias de seguirlo leyendo y eso es una buena sensación cuando uno se inicia en la lectura, querer seguir, querer saber qué pasa en la página siguiente o el capítulo siguiente. Ya terminada la carrera, las tesis y todo, yo me fui a México. Entonces allí nunca había escrito en francés ningún artículo de crítica, nada. Y empujada por la necesidad, tuve que un buen día escribir mi primera reseña para la revista de la Universidad Nacional de México y no sabía cómo se hacía, pero bueno, dije con toda irresponsabilidad, claro que lo voy a hacer. Y hasta me acuerdo de qué libro se trataba. Y así empecé, pero uh, tal vez no por vocación en lo inmediato, sino por necesidad. Y después, claro, la vocación siguió y felizmente. Bueno, encargos de editorial del Fondo de Cultura, precisamente la, en México, pero también yo sentí que como México había sido tan hospitalario, yo había tenido tanta suerte en México de caer casi inmediatamente en mi familia literaria capitaneada por Octavio Paz, ¿no? Que yo dije, yo tengo que retribuir a México de alguna manera. Y se me ocurrió que podía yo ser el puente entre la poesía mexicana y la lengua francesa. Entonces empecé a traducir poetas de mi generación eh, al francés y después ya más adelante a Gonzalo Rojas. ¿No? A Gonzalo Rojas de leída lo conocía desde años atrás, desde eh, los poemas que él publicaba regularmente en la revista Vuelta y
lo conocí en unas circunstancias bien particulares y peculiares que fueron el día de la muerte de Octavio Paz. Gonzalo Rojas llegaba a México a recoger el premio de poesía y ensayo Octavio Paz. Llegó el día en que murió Octavio Paz, entonces él tuvo que participar, estar presente en el entierro de Octavio después de una velación en el Palacio de Bellas Artes. Y yo creo que se estimaban mutuamente desde largos años antes. Él tuvo la responsabilidad de decir las palabras adecuadas desde la poesía, en los turnos allí de locutores. Perdón, habló justo después del presidente de México, ¿no? De Ernesto Zedillo, en esa velación de Bellas Artes, y después de esas palabras oficiales que no nos satisfacieron, ¿no? Por fin oímos en Gonzalo Rojas la voz de la poesía que hablaba por todos nosotros, ¿no? Entonces, en esas circunstancias tristes, pero a la vez de esperanza, porque nos dio a entender que la poesía no muere con los poetas, no muere con esos hombres, sino que sobrevive y siempre hay otro, y hay otro, y hay otro, como él dice en un poema, hay otro que sobrevive y hace vivir la poesía, ¿no? Y puede desaparecer el poeta físicamente de esta tierra, queda su obra, quedan sus poemas, que es otra manera de seguir viviendo. Después de una lectura de poesía que él realizó en ese momento, me deslumbró oír su poesía por él, ¿no? Recitada por él. Y entonces yo sentí como una especie de imantación hacia su obra. Fui casi inmediatamente, él me invitó a un homenaje que se le rendía en la Universidad de Concepción, eso fue en octubre de 1998. Allí conocí a muchos de sus contemporáneos, bueno, los principales críticos que habían escrito sobre su obra, y le propuse hacer un libro más de día después de realizar varios diálogos con él. Entonces fui a Chillán a verlo y allí empezó el largo trabajo que desembocó primero en un libro que yo escribí que se llama Otras sílabas sobre Gonzalo Rojas, que fue publicado en el por el Fondo de Cultura. Después, en la edición de su poesía completa, íntegra. Después edité la prosa reunida de él en un volumen titulado Todavía, y la recién salida biografía que he titulado El volcán y el sosiego. Y a estos libros seguirán otros sobre la recepción de la obra de Gonzalo Rojas, una antología de entrevistas y una reconstrucción de los míticos encuentros de Concepción que él realizó allí en ese sur entre 1958 y 62. Yo había ya escrito unas biografías en México, pero la de Gonzalo Rojas se planteaba de manera mucho más compleja para mí, dado que la vida del poeta coincide con un siglo de historia, en la historia del siglo XX, y no solamente de Chile, sino de muchos países del mundo en general. Y claro, en esta biografía tenía también que hablar de una obra
de una magnitud que me rebasaba, ¿no? Lo confieso. Y cómo integrar eso, cómo se procede, es un proceso muy largo, también complejo, hecho como de vaivenes entre la investigación. Hay mucha labor de investigación que hacer para recabar todos los datos, los hechos que va a permitir construir como el esqueleto de la biografía antes de pensar en la redacción de la biografía. Entonces, cómo se escribe una biografía, desgraciadamente no existe ningún manual que lo va a decir, y un biógrafo es un escritor que tiene que tocar muchas disciplinas a la vez. Tiene que hacerla de historiador, de crítico literario, un poco de psicólogo, un poquito de detective, policíaco, en fin, hay muchas veredas que recoger, y llega un momento, por supuesto, a entrevistar a muchas personas, ir a la Biblioteca Nacional aquí, a investigar en los periódicos, en las revistas de la época, lo que ha salido, lo que sucedía en ese momento. Y bueno, cuando llega un momento en que uno dice, yo creo que ya tengo esa investigación hecha, ¿no? Eso uno lo siente cuando entrevista a testigos de la vida, y uno acaba sabiendo un poquito más que ellos, ¿no? O sea, eso ya me lo sé, eso ya, ¿no? Y esa es la gran ilusión del biógrafo, de decir, ya tengo la investigación hecha, porque en la medida que va redactando los capítulos, siguiendo la cronología de la vida, hay por supuesto información que ir a buscar otra vez, uh, cintas de entrevistas que volver a escuchar para saber, bueno, cómo me dijo eso, en qué tono se burlaba, se reía, lloraba, ¿no? Uh, uno toca fibras y emociones fuertes en las personas que dan su testimonio, ¿no? Nunca se puede olvidar que uno no inventa una ficción, sino está tratando la vida de una persona que existió realmente. Y esa es la gran diferencia con la novela. Escribir novelas uno puede impunemente decir cualquier cosa y no pasa nada, ¿no? En una biografía hay un contrato moral que pasar, que firmar, tanto con el personaje como los lectores después, para que ellos sientan confianza acerca de lo dicho allí, o sea, que sientan que es, es verdad o exacto, o lo más probablemente verdad, lo que se ha escrito allí, ¿no? Y después la otra dificultad es escribir una vida tan bien vivida como la de Gonzalo Rojas, tan llena de pasión, de vitalidad enorme, de una energía como era la suya, ¿no? Y tratar de recrear esa vida y no matar al personaje por segunda vez, ¿no? O sea, esa sería una catástrofe. Entonces, escribirlo como una novela, se tiene que adoptar un poco el modo de narrar una vida como si fuera una novela, pero bajo el contrato de la verdad. En el caso de la biografía en general, un célebre biógrafo inglés dijo que el biógrafo es el que necesitaba el escritorio más grande, porque hay muchas notas que están, libros abiertos, uno recurre a mucho material. Pero como para cualquier libro se necesita disciplina, mucha disciplina para sentarse mañana, tarde y a veces noche también, ¿no? Y no dejar de escribir, no dejar periodos vacíos entre
una parte u otra, porque el resultado se siente. Hay que meterse en esa dinámica de la vida y, claro, hacer muchos borradores. A mí me gusta someterlo a alguien que sabe, ¿no? En este caso tuve una persona muy cercana a Gonzalo Rojas que no solamente me ayudó con la, los datos, ¿no? Verificar que yo no hacía, no cometía errores. Chile no era un medio, un país tan familiar para mí, ¿no? Y al mismo tiempo dar una opinión sobre cómo va la narración, ¿no? Si no se cae, bueno. Y luego viene o sea, tuve yo esa suerte y me gusta que alguien lo lea, pero nada más una persona, no muchas, ¿no? Porque hay una superstición allí de que mientras no esté terminado el libro no se enseña. Y luego, uh, al momento de entregar el manuscrito a la editorial, yo tenía un manuscrito más o menos de 1000 páginas, un poco más de 1000 páginas, y la editorial me pidió cortar unas 300 páginas. Entonces viene otro ejercicio muy saludable que es superfluo, donde yo pretendí así poner un poco de flores, demonio en mi prosa y que no sirve a la narración, no sirve al personaje, donde yo intenté lucirme, pongamos, ¿no? Todo eso hay que borrarlo, porque nunca el biógrafo debe olvidarse de que está al servicio de su personaje, de una vida. Tiene que ser como un cineasta detrás de la cámara y mostrar, ¿no? Y pues nunca se ven, o rara vez se ve que en una película interviene el director, el realizador y se pone delante de la cámara a decirle, oiga, soy yo, el cineasta, o les voy a explicar lo que estoy haciendo. No, hay que tratar de ser invisible, bueno, no aparecer, incluso en los momentos en que uno está presente en el relato. Eso me pasó de haber compartido con Gonzalo Rojas ciertos momentos que narro aquí y bueno, hacerme chiquita allí en la medida de lo posible, ¿no? Yo sobre todo haría un llamado a los jóvenes de Chile de intentar ese género de la biografía que hace tanta falta en este país. Ayer estaba en un programa de radio con otros poetas, y decíamos, esta es prácticamente la primera biografía completa, digamos, que no se ocupa únicamente de la producción intelectual, sino que también ve la vida privada y que se integra como una visión total del personaje y de su obra. Y mientras yo averigüé en el camino otras vidas, no encontré libros. Entonces, yo quisiera decirle a los jóvenes que es un trabajo, sí, de mucha talacha, si se dice, se dice en chileno, no, de, la, de labor, de trabajo, así de ir una tarde tras otra a buscar, pasarse en los sótanos de la Biblioteca Nacional. A veces no es muy divertido, a veces uno no encuentra inmediatamente lo que busca, pero es apasionante. Entonces, uh, hay que, y no tener miedo a que se diga la verdad, ¿no? Sobre todo en este país, después de los episodios que vivió Chile en su historia reciente a fines del siglo XX, es muy importante que los jóvenes tienen la responsabilidad moral de ya contar la verdad sobre todo. La verdad de la literatura, de la poesía, de los personajes, de las personas, de lo que sucedió, ¿no?
porque eso es, es el conocimiento que nos hace crecer, que nos hace ah, sentirnos útiles para los demás, ¿no? Entonces, y escribir bien siempre, no desesperarse, tener rigor, en fin, todo lo que les dicen y yo creo que ya saben, ¿no? No es fácil escribir, no es fácil, uno a veces se desespera, piensa que está bien y después al día siguiente abre otra vez la página o el computador y se da cuenta que no está bien nada, ¿no? Pero vaya, la satisfacción final vale la pena.